Eran rutas que iban a coincidir para lo que llamábamos nosotros catabolismo y anabolismo. Teníamos una cantidad de reacciones que eran para producir energía y una cantidad de reacciones que eran para producir biomoléculas grandes. Entonces, las rutas metabólicas que me hacen coincidir estos dos procesos o que relacionan a estos dos procesos, producción de energía y producción de biomoléculas, era lo que nosotros veíamos dentro del metabolismo intermedio. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Nosotros vamos a estudiar los grandes grupos de biomoléculas que tenemos que conforman a los seres vivos y que forman parte de esa producción de energía y de esa producción de metabolitos o de macromoléculas que nosotros necesitamos para nuestro funcionamiento. Por nosotros hablábamos que no solamente éramos energía, también éramos materia y teníamos que sustentar esta materia, que pasamos por un proceso de desarrollo, de crecimiento, donde necesitábamos sustentar lo que era nuestro cuerpo físico. Todos los seres vivos tienen un cuerpo físico. De hecho, se define porque forman una célula y la célula es un cuerpo físico que le permite a esa estructura organizar todos los sistemas que a ella la mantienen viva. Vamos a estudiar nosotros ahora cada grupo por separado y nos vamos a dar cuenta que esta que llamábamos nosotros las rutas centrales o las rutas metabólicas intermedias las vamos a ver en cada una de ellas. ¿Por qué? Porque todas estas biomoléculas que nosotros vamos a estudiar, que son las que mantienen el funcionamiento del organismo vivo, pasan por esas rutas metabólicas intermedias. Entonces, cuando nosotros vemos ahorita carbohidratos, va a ser prácticamente como un repaso, vamos a ver unas cositas adicionales, pero van a ser prácticamente un repaso de lo que vimos nosotros en metabolismo intermedio. De hecho, bioquímica, la materia de bioquímica está estructurada, como ustedes vean, metabolismo intermedio y después se metan con proteínas. Yo aprovecho metabolismo intermedio y me meto con carbohidratos porque muchas de las rutas metabólicas que nosotros estudiamos en carbohidratos están ya en el metabolismo intermedio. Entonces lo tenemos un poquito más fresco. Glucólisis, gluconeogénesis, son procesos que nosotros vamos a estudiar en carbohidratos. Y luego cuando veamos proteínas y cuando veamos lípidos, vamos a ver cómo vamos incorporando cada una de esas moléculas. Primero, para qué carrizo las utilizamos y cómo las vamos a ir incorporando en nuestras rutas metabólicas. Que todo eso va a tener una materia o un enigma, una de las dos. Lo único que la materia nosotros la tenemos clasificada en distintos tipos dependiendo de los grupos funcionales. En la primera clase les decía que grupos funcionales iban a definir el funcionamiento de cada una de las biomoléculas que nosotros teníamos. Entonces vamos a ver los distintos grupos según el grupo funcional que tengan en común. Vamos a comenzar entonces con los carbohidratos. Por ahí dijeron, ay, una frutica me va a gustar. Fui yo, pero de Maya no. Ahora resulta que los carbohidratos, después que los hemos utilizado para tanta energía y tanta cosa, ahora son los enemigos del cuerpo. No es así. Es el abuso de nosotros de los carbohidratos. Por eso muy bien, muy sabroso. Ok. Cuando nosotros hablamos de los carbohidratos o de azúcares en general, ¿qué se imaginan ustedes? Harina. ¿Te agarró limpia? Estábamos preguntando. Bueno, habíamos dado toda una introducción, tratamos de cambiar el horario de clase, en fin, no se pudo. El horario de clase sí quedó cambiado, de 12 a 1. A una, eso. Ya la profesora sabe los nombres. Sí. Ajá, pero el nombre es malísimo. A mí me dice mucho gusto fulano de tal, y yo estoy conversando y ya lo digo, ¿cómo es que se llamaba? Eso sí, la segunda vez que lo dice, lo agarro. Porque es muy feo que la gente no se aprenda los nombres. Ay, qué maravilloso. Alguien rayó. Ok, cuando nosotros hablamos de carbohidratos o de azúcares, ¿qué se imaginan ustedes? Macromolécula. ¿Te imaginas una macromolécula? Espérate. Estamos bien adentrados en la bioquímica. Ok. Ay, ese marcador me gusta. Mis alumnos de bachillerato viven donando marcadores porque siempre empiezo a utilizar los viejitos y yo, profe, no se ve nada. Ajá. Proteína. Energía.
Proteínas, carbohidratos y proteínas son lo mismo. Energía. Muy bien, energía, excelente. No es que para el molecular no estuviera excelente, sí está excelente, pero me sorprendió. Se emocionó. Sí, porque no es lo que normalmente nosotros nos imaginamos cuando nos hablan a nosotros de carbohidratos. Cuando te hablan de carbohidratos, ¿de qué? Más o menos, ¿te imaginas? Lo primero que se viene a la Comida, ¿ok? Gluten, azúcar. Comida, nutrientes, ¿ok? Macronutrientes. Comida, macronutrientes. ¿Ok? Macronutrientes. Microorganismos. El gluten no es parte de los carbohidratos. ¿Y sé dónde estoy para ahorita? Ok. ¿Qué más? Hoy no manejamos mucho para la cosa de la dieta que de Azúcar. sí que no. Azúcares. ¿Qué más? Para que esas neuronas no tienen azúcar. Ok, ¿qué más? Profe, ¿quiere participar? Ana Belén, ¿qué tipo de carbohidratos conoces tú? No sabes qué son los carbohidratos. Cuando a ti te dicen, no comas tanto carbohidrato, ¿qué es lo que no vas a comer? O sea, Que tú tienes que comer carbohidratos. ¿Quién te dice a ti que tienes que comer carbohidratos? ¿Tu mamá? ¿Para qué? ¿Para que ganes peso? Bueno, ya su mamá que está equivocada. Y cuando tu mamá dice que comas carbohidratos, ¿qué es lo que piensas tú que debes comer? Pasta, arroz, por allá, ¿qué más? Vegetales, frutas. ¿Podríamos considerar que el arroz es un vegetal? ¿O no? Cereales, muy bien. Los vegetales siguen estando dentro de los vegetales. Los cereales siguen estando dentro de los vegetales, muy bien. Y cuando hablamos de harina, la harina tiene muchos azúcares y tiene gluten, además. El gluten es lo que hace, como el nombre lo dice, que la masa aglutine, que me crea un chicle, que cuando yo la estire, ella mantenga el contacto entre ella y la pueda estirar y no se rompa. Por ejemplo, la harina de maíz, lo que han hecho una arepa, ella no estira. O sea, usted agarra un pedazo y ese no se queda pegadito al otro. Eso simplemente, ella no tiene casi gluten. La harina de trigo. Pero la de pizza sí, la de trigo sí, la de trigo tiene mucho gluten. A menos que venga expresamente sin gluten. Pero el gluten no es un carbohidrato. El gluten es una proteína que tenemos ahí asociada que tiene esa propiedad de hacer que la masa sea elástica. Y obviamente esa propiedad nos ha gustado mucho porque cuando se crea una burbuja dentro del pan, dentro de estas harinas que fermentamos para hacer pan, mientras más burbujita tenga, es más suave el pan. Y la burbujita, mientras más pueda estirarse, mientras más grande sea, entonces el pan va a quedar mucho más suave o la torta va a quedar mucho más suave. Y esa capacidad para que esa burbuja se estire, la del gluten. Pero hemos modificado tanto genéticamente el gluten que estamos produciendo que se ha hecho casi indigerible por nuestro sistema digestivo. Y por eso a algunas personas les cuesta tanto digerir el gluten que fabricamos ahora. Porque el gluten que fabricábamos hace 250 años atrás no estaba tan modificado y no nos causaba tanto problema. Ok, whatever. Ciertamente, todos los azúcares se llaman azúcares porque normalmente al gusto tienden a ser dulces. Entonces, la mayoría de los carbohidratos los llamamos azúcares. Claro, iniciábamos por la glucosa, que la glucosa es netamente dulce, la sacarosa es dulce. Entonces, como eso lo comenzamos a llamar azúcares, todo lo que estaba relacionado con ellos comenzamos a llamarlos azúcares también. Simplemente porque tienen esa propiedad de ser dulces al momento de hacer la palatabilidad. Ciertamente, los carbohidratos, nuestro cuerpo los utiliza en gran cantidad para producir energía. Es una de las funciones más importantes que tienen los carbohidratos. Pero los carbohidratos no solamente los utilizamos para producir energía.
Nosotros tenemos carbohidratos a nivel estructural. Nuestras células necesitan carbohidratos en su estructura, carbohidratos complejos. Estos carbohidratos también los podemos asociar con otro tipo de alimentos, con proteínas o con lípidos para formar estructuras quizás más complejas y más grandes que tienen otra función. Pero sobre todo dentro del mundo vegetal, la estructura de los organismos vegetales, los que nos comemos y los que no, porque el tronco de un árbol no nos los comemos. Utilizamos algunos tronquitos como condimento, algunas cortecitas como condimento, pero normalmente nosotros no comemos corteza de árbol. Pero sin embargo contribuyen a que esos organismos tengan una estructura de sostén. Cuando nosotros hablamos de celulosa, de lignina, son de la estructura de los insectos. Nosotros que estamos en el campo de la veterinaria, la quitina son estructuras a base de carbohidratos, a base de azúcares. Lo que es que, unidos uno con otro, hacen estructuras más complejas que tienen incluso hasta textura sumamente dura, porque el exoesqueleto de los insectos y de algunos organismos acuáticos es durita. ¿Ok? Entonces, los carbohidratos no solamente van a ser una gran parte importante, una base importante para la obtención de energía, sino que también son elementos estructurales importantes. Y además también cumplen otras funciones. No tienen tantas funciones tan amplias como las proteínas, pero sí tienen algún tipo de función que vamos a ver un poquito más adelante. Sobre todo como marcadores celulares. Que mi organismo rechace cierto tipo de tejido o cierto tipo de células tiene que ver con una cantidad de elementos que se reconocen a nivel de membrana celular. Y tenemos proteínas y muchos azúcares que son utilizados para el proceso de reconocimiento celular. Incluso dentro de nuestro propio cuerpo, que una célula se reconozca con otra y se pueda adherir o no, hace esa compatibilidad y ese proceso de adhesión está mediado en gran parte por carbohidratos, un poquito más complejos. ¿Qué llamamos nosotros carbohidratos? Nosotros dijimos que íbamos a agrupar según el grupo funcional que tuviera la molécula. Ya saben que estamos hablando de carbohidratos, de moléculas orgánicas en general. ¿Ok? Son cadenas de carbono. Pero las vamos a diferenciar por el grupo funcional que tengan. Y como dijimos y hemos repetido en todas las clases, el grupo funcional le va a dar ciertas propiedades a esas moléculas. Los carbohidratos fueron mencionados carbohidratos o hidratos de carbono porque la fórmula química era carbono y agua, prácticamente. Es una molécula, es un átomo de carbono, una molécula que está formada por una cadena de carbono, y ese carbono, como ya sabemos, puede estar unido a otros elementos. Lo que nosotros llamamos carbohidratos, ¿qué tiene de especial? Son cadenas que tienen principalmente dos grupos funcionales que ya nosotros conocemos. Los grupos alcoholes, el hidróxido o un grupo OH, y un grupo carbonilo que puede ser un aldehído o una acetona. ¿Qué quiere decir un grupo carbonilo? Es un carbono que está unido con un doble enlace con un oxígeno. Si yo lo tengo al finalizar una estructura, al finalizar una cadena, en un extremo de la cadena, ese carbono se va a unir a otro elemento, que en este caso es el hidrógeno, y me va a formar un grupo aldehído. Cuando yo tengo ese doble enlace dentro de la cadena de carbono, ese carbono no va a estar enlazado directamente con un hidrógeno, sino con otro carbono, pero igual va a tener su doble enlace con el oxígeno. Esto es lo que yo llamo un grupo cetona y esto es lo que yo llamo un grupo aldehído. Y de resto, lo que voy a tener en esa cadena de carbono, esta es una cadena de carbono, pero ya puede ser de 4, de 5, de 6, que es lo más frecuente en la naturaleza, lo que voy a tener yo acompañando a ese carbono son moléculas de hidrógeno y grupos alcohólicos, que es el grupo OH. Entonces los carbohidratos, en muchos casos, están definidos como polialcoholes. ¿Por qué? Ya sabemos, porque dentro de la cadena los grupos funcionales que voy a tener son grupos OH y ya sabemos que los grupos OH son bastante electronegativos y le van a dar una gran capacidad de reacción a estos azúcares o a estos carbohidratos. De hecho, estos grupos alcoholes es lo que hace que sean tan fácilmente solubles en agua. ¿Por qué? Porque los hace una molécula polar.
Son polialcoholes con grupos funcionales, con un grupo funcional carbonilo. ¿Qué puede ser? Un aldehído, es lo que nosotros escribimos como COH, o puede ser una acetona, ese carbonilo puede ser una acetona, que es lo que escribimos como CO, es un carbono con un doble enlace con el oxígeno. ¿Ok? Estas estructuras básicas no tienen ni nitrógeno, ni fósforo, ni azufre. Lo que llamamos nosotros un monosacárido como tal, no tiene moléculas anexas. Sin embargo, ellos pueden tener en algún momento algunos grupos funcionales que ocurren con frecuencia, nitrógeno sobre todo, pueden ser aminados. Por ejemplo, la glucosamina, que es tan importante en la naturaleza, es lo que forma el exoesqueleto de los insectos, de algunos animales acuáticos. También la glucosamina es sumamente importante para las articulaciones de nosotros, los animalitos. Puede estar unido al fósforo. Acuérdense que el grupo fosfato, como lo vimos en el metabolismo intermedio, es un activador de moléculas. ¿Por qué es un activador de moléculas? Porque tiene la capacidad de enlazarse al oxígeno y generar una molécula que tiene mucha energía. Y puede unirse a los azúcares y formamos aquella glucosa 6-fosfato, glucosa 1-fosfato, que son glucosas que están de alguna manera reservadas dentro de la célula. Eso evita que se salga de la célula y además un proceso de activación energético. Es una molécula ya más energética para la que es mucho más fácil tensionar de materia metabólica. Y el azufre, que es parte importante no tanto de los azúcares sino de las proteínas. Ok. Los grupos funcionales carbonilos, que pueden ser aldehído o cetona, van a ser utilizados en algún momento para poder diferenciar algunos azúcares. Y de ahí que algunos son mencionados como aldosa y otros cetosa. Aldosa viene de aldehído y cetosa viene del grupo cetona. Si tiene un grupo cetona, decimos que es una cetosa, y si tiene un grupo aldehído, decimos que es una aldosa. En este caso tenemos un azúcar de 3 carbonos y la denominan aldotriosa, porque nosotros podemos nombrar a los azúcares sencillos, simples, según el número de carbonos que tengan. Si tiene 3, si tiene 4, 5, 6, los vamos nombrando. Triosa. Si tiene 4, ¿cómo lo llamaríamos? Muy bien. ¿Y si tiene 5? 20. ¿Y si tiene 6? Hexa o exo, ¿ok? Se utiliza más. Hexosa, triosa. Si tiene un grupo aldehído, lo llamamos aldo. Pentosa o aldohexosa, dependiendo del número de carbono que tenga. Si tiene un grupo cetona, decimos entonces que es una cetotriosa. El horario fue cambiado. Sí, esa es la cosa a veces de llegar aquí. El horario fue cambiado. En vez de comenzar a seguir. Los carbohidratos, creo que ya nosotros vimos un poquito una lámina parecida a esta cuando hablábamos del metabolismo intermedio, porque hablábamos de la producción justamente de los carbohidratos, que los carbohidratos como gran parte, como parte importante del metabolismo intermedio. Porque como muy bien lo mencionaron ustedes, nosotros podemos producir energía a partir de los carbohidratos. ¿Y cuál era el carbohidrato que nosotros decíamos que era energético y utilizábamos para adelante y para atrás? Y de unos elementos formábamos la glucosa y la glucosa. ¿Okay? La glucosa es el carbohidrato que utilizan todos los seres vivos para producir energía. ¿Estrictamente necesitamos el carbohidrato para generar energía? No, porque podemos generar energía a partir de otros elementos. Pero la energía con mayor rendimiento y más rápido la obtenemos a partir de la glucosa. Con mayor rendimiento y un poquito más lenta a partir de los lípidos. ¿Ok? Y las proteínas, me interesan más las proteínas para mover todas las moléculas que para producir energía.
las puedo utilizar para generar energía, pero prefiero utilizarlas como proteína, como enzima, como marcador celular, con todas las funciones, como neurotransmisor, con todas las funciones que nosotros queríamos. Entonces voy a utilizar principalmente como fuente de energía los carbohidratos, la energía más rápida, más fácil de obtener. La molécula que se utiliza o que utilizan todos los seres vivos para producir energía es la glucosa, salvo ciertas excepciones que no tienen la capacidad de utilizar algunos carbohidratos y entonces empiezan a sacar, más bien es porque no lo tienen disponible en el medio, entonces empiezan a sacar energía de algunos otros elementos. Para nosotros obtener energía de la glucosa, esto sí lo debería manejar normalmente. ¿Por qué rutas metabólicas no llevamos nosotros? Glucólisis. Además, por allá, falta la descarboxilación del piruvato muy bien, descarboxilación del piruvato y la cadena transportadora de electrones. Muy bien. El ATP no incluye ahí, profe. ¿Cómo generamos el ATP? La energía. ¿Cómo sintetizamos ATP? Por la cadena transportadora de electrones. ¿Asociado a qué? Ya ven por qué salieron la mayoría de los átomos del examen de metabolismo. No lo tengo que explicar. La cadena transportadora de electrones está acoplada a un proceso que llamamos fosforilación oxidativa, que eso lo hacía una ATPasa, que es una enzima, o ATP sintasa o sintetasa, que tiene un mecanismo que llamamos nosotros rotativo, que utiliza todos los hidrógenos generados por lo que llamamos nosotros el gradiente protomotriz que me generaba la cadena transportadora de electrones. Pero la cadena transportadora de electrones y ese diferencial de protones que me genera el movimiento de la ATPasa para que pueda sintetizar ATP a partir del ADP y fósforo inorgánico, los va a tomar todos de los hidrógenos que vienen de la glucosa. Entonces, estrictamente la cadena transportadora de electrones decíamos que dependía estrictamente de la presencia de oxígeno, porque decíamos que la cadena transportadora de electrones dependía en gran parte y en gran medida de la presencia de oxígeno. ¿Por qué? Porque pueden compartir varios enlaces que pueden ayudar a... Para trasladar los hidrogeniones, Ok, llamamos al oxígeno como el último receptor de electrones. Quien va a recibir gran parte de estos hidrógenos que se liberan de la glucosa es el oxígeno. Y en este transporte, donde vamos quitando poco a poco esos hidrógenos, lo vamos pasando a la cadena transportadora de electrones, los hidrógenos los recibe el oxígeno, pero los electrones que le voy quitando y le voy poniendo y le voy quitando y le voy poniendo a esos hidrógenos, los utilizo yo para sintetizar entonces ATP. Fíjense, la molécula central del metabolismo intermedio es la glucosa. Lo acabo de decir, todos los seres vivos utilizamos principalmente la glucosa para la obtención de energía. ¿Quién produce la glucosa? No es el acetilcoenzima. ¿Ah? El acetilcoenzima. Nosotros podemos producir glucosa muy bien a partir del acetilcoenzima que me va a generar piruvato, y a partir del piruvato yo puedo generar por gluconeogénesis la glucosa nuevamente, o a partir de otros elementos.
Pero en la naturaleza, a partir de la nada, nosotros tenemos que tener acetilcoenzima, si no, no podemos generar. Tenemos que tener piruvato, si no, no podemos generar glucosa. Nosotros no podemos tomar el dióxido de carbono que hay en la atmósfera y convertirlo en glucosa. No tenemos esa capacidad. Y cuando hablo de nosotros, hablo de todo el mundo animal. Quienes tienen la capacidad de poder sintetizar, aunque sea la materia orgánica pequeñita, a partir de la cual nosotros podemos utilizarla para generar glucosa, son los organismos vegetales. Aquí yo coloco una plantita, pero normalmente quienes hacen ese metabolismo en gran proporción en la naturaleza son las algas y las cianobacterias, en mayor proporción que los organismos vegetales que llamamos nosotros superiores. Sin embargo, la manzanita que nos comemos, el brócoli, Los carbohidratos, ¿verdad? Los carbohidratos. Los que generan la glucosa, son los que almacenan la glucosa y de ahí nosotros nos vamos a la tomar generamos y se distribuye. en el resto de la naturaleza. ¿Ok? Son los productores primarios. Por eso se llaman productores primarios. A partir de ello es que se distribuyen los carbohidratos, como lo está diciendo muy bien, en la naturaleza. Para todos los seres vivos. Conocemos la cadena trófica. Que si el organismo vegetal se lo come un herbívoro, que si el herbívoro se lo come el carnívoro, que el carnívoro cuando se muere y el herbívoro cuando se muere, incluso cuando la matica se muere, entonces viene. En algunos casos cuando se comen los animales que son los carroñeros, y en otros casos son los saprófitos, los hongos y tal, que se comen la maderita que se murió. En sí, entonces creo que es un ciclo. Es un ciclo, que lo que estamos haciendo es recirculando la materia orgánica y la energía. Por el ciclo. Como decía, los organismos animales no sintetizamos la glucosa que llamamos nosotros la glucosa de novo, es decir, no la sintetizamos a partir del material mínimo que tiene ella, que es el dióxido de carbono, sino que necesitamos otros elementos para poder nosotros fabricar glucosa dentro de nuestro cuerpo si no la tenemos. O utilizamos proteínas, o utilizamos el acetilcoenzima, o utilizamos el piruvato. Realmente es la proteína como tal, sino los aminoácidos de los que nos componemos nosotros las proteínas. ¿Y de dónde obtenemos nosotros esas proteínas? De los organismos vegetales. Porque de manera general nosotros decimos que por fotosíntesis nosotros generamos glucosa, pero en los vegetales esa glucosa les sirve para generar todo lo que nosotros necesitamos. Proteínas, lípidos y carbohidratos. A partir de allí. Y vienen entonces los herbívoros y se los comen a ellos. Ellos tienen proteínas, sus aminoácidos a partir de esas proteínas y todo lo que necesitan para que ellos empiecen a construir su materia y empiecen a producir energía. Y nosotros, hablo de los animales que llamamos superiores entre comillas, nos comemos a los herbívoros y a los carnívoros. ¿Para obtener qué? Carbohidratos, proteínas, lípidos para formar entonces nosotros lo que necesitamos. Pero no tenemos la capacidad de producir glucosa a partir, vamos a decir, de la nada. Lo que tenemos en la atmósfera, no. Eso solamente lo hacen los organismos vegetales. Actualmente tenemos el famoso problema del calentamiento global que ha causado todo lo que la gente no creía que podía causar. Que si era un ciclo, que si eso es normal, porque la Tierra eventualmente cada no sé cuántos años, tiene ciclos ciclos de 50 años, tiene ciclos de 250 años, que se acerca mucho al Sol. Ok, sí, muy bien, chévere. Pero nosotros hemos acelerado el proceso del calentamiento. Tenemos exceso de producción de CO2. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro metabolismo, hablo de nosotros todos los organismos animales, en este metabolismo nosotros vamos a liberar por un lado agua y por el otro lado estamos generando CO2 a través del proceso de respiración. Cuando nosotros hacemos una glucólisis completa, donde obtenemos la mayor cantidad de energía, estamos liberando CO2, nosotros y todos los animales. Y por proceso de combustión, lo que llamamos nosotros combustión artificial, que es quemar, generamos el monóxido, pero por combustión natural generamos el dióxido de carbono. Este ciclo, que llaman ustedes el ciclo sin fin, es ese. Se libera el CO2, lo vuelven a tomar las plantitas y se vuelve a utilizar. ¿Y entonces por qué tenemos un calentamiento global? Porque hemos eliminado gran parte de nuestra cobertura vegetal y entonces no tienen la capacidad de utilizar todo el CO2 que nosotros estamos utilizando.
del suelo que está hoy escondido, nuestro combustible fósil, y entonces generamos más dióxido de carbono. ¿Ok?